Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. Con motivo del estreno de 28 años después, la primera película de una nueva trilogía, hoy os traigo el resumen de 28 días después, la cual fue la película más terrorífica del 2002, marcando un antes y un después en el género de zombies. 28 días después es una historia de supervivencia, desesperación y mucho terror, con unos infectados que corren más rápido que tus ganas de vivir un apocalipsis. Todo comienza en un laboratorio británico donde unos científicos están haciendo experimentos con chimpancés, pero no están jugando a los médicos, están probando un virus llamado rabia. Y claro, si estás viendo una peli de terror, sabes que esto no puede terminar nada bien. Una noche, un grupo de activistas de animales entran en el laboratorio para liberar a los chimpancés, pero en ese momento un científico los descubre y les grita desesperado que no lo hagan porque los monos están infectados. ¿Y qué hacen? Pues claro, ignoran las advertencias del científico y los sueltan. En cuanto un mono muerde a una de las activistas, el virus se propaga en segundos. ¡Boom! Apocalipsis desatado y nosotros apenas estamos en los primeros 5 minutos. 28 días después de lo ocurrido en el laboratorio, conocemos a Jim, nuestro protagonista. Este se despierta en un hospital de Londres, completamente solo. Tiene vendas, está desorientado y lo más raro, no hay nadie en el hospital. Sale a la calle y la ciudad está desierta, literalmente como si se hubiera ido todo el mundo de vacaciones al mismo tiempo. Jim camina por Londres como un turista del fin del mundo, hasta que entra en una iglesia. Aquí encuentra cadáveres amontonados, o eso es lo que él cree, pero entre ellos asoman la cabeza varios infectados y junto a un sacerdote infectado que intenta atacarlo, hace que Jim huya del lugar. En cuanto este pone un pie fuera de la iglesia, comienza a correr despavorido, ya que los infectados que lo habían visto en la iglesia van a por él. Y no son zombies. Ojo, son infectados. Y estos corren mucho, pero mucho. Bienvenido al nuevo mundo, Jim. Por suerte, los salvan 2 supervivientes, Selena y Mark, y lo llevan a un refugio. Ahí le cuentan la verdad de lo que le ha pasado al país. Un virus se ha esparcido por toda Inglaterra y el cual, con el contacto de una sola gota de sangre o saliva, convierte a las personas en criaturas rabiosas y violentas en segundos. Jim está en shock y necesita saber con desesperación cómo se encuentra su familia. Selena y Mark le dicen que lo más probable es que estén muertos o sean ya unos infectados, pero Jim, desesperado, decide ir a su casa en su busca. Selena no está de acuerdo con la idea, pero Mark accede y finalmente lo acompañan. Apenas llegan a la casa, Jim se topa con una terrible escena. Cuando entra en la habitación de sus padres, los encuentra muertos. Estos, tras desatarse el terror en la ciudad y creer que Jim había fallecido en el hospital, toman la decisión de acabar con sus vidas. Jim se queda totalmente devastado. Su vida se ha ido al infierno en cuestión de horas. Selena y Mark deciden que deben resguardarse de la noche y pasar la noche en la casa. Todo es calma y silencio, hasta que de repente se cuelan en la casa unos infectados y son atacados. Tras una lucha encarnizada, acaban con los infectados, pero Mark queda gravemente herido. Selena no se lo piensa 2 veces y antes de comprobar si Mark realmente ha sido infectado, acaba con él. Tras una escena tan intensa, Jim y Selena deciden seguir juntos, aunque la tensión entre ellos es evidente. Jim todavía tiene la mentalidad de persona normal que intenta entender todo lo que está pasando, mientras que Selena ya está en modo supervivencia a toda costa. Mientras caminan por las calles de Londres buscando un nuevo lugar donde esconderse, ven luces parpadeando en un piso de un edificio. Por fin señales de vida. Se dirigen hacia el edificio y a medida que suben hasta el piso de las luces, comienzan a ser perseguidos por unos infectados. La escena es angustiante. Selena y Jim suben lo más rápido que pueden, pero los infectados son más veloces. Suben y cuando casi ya son alcanzados, se encuentran con Frank. Este, armado hasta los dientes, los hace entrar en el piso, mientras él acaba con todos los infectados. Aquí conocemos a Frank, un taxista simpático y con bastante carácter, y a su hija adolescente Hannah, que han logrado sobrevivir gracias a un sistema de recolección de agua de lluvia. Frank está preocupado porque la comida y el agua se le están acabando y necesitan moverse si quieren seguir vivos. Jim, Selena, Frank y Hannah deciden unirse y seguir un mensaje de una transmisión de radio que promete seguridad y refugio en una base militar que se encuentra en Manchester. Frank insiste porque quiere un futuro para su hija y aunque Selena no se fía del todo, aceptan ir. En su camino a Manchester llegan hasta un túnel. Frank, con toda su experiencia como taxista, decide cruzarlo para ahorrar tiempo. Dentro del túnel,
el taxi pincha una rueda al pasar por encima de un montón de coches abandonados. Y mientras cambian la rueda, aparecen ratas corriendo hacia ellos. Y si hay ratas huyendo, ya sabes lo que viene detrás. Los infectados comienzan a llegar, así que tienen que cambiar la rueda lo más rápido posible, empujar el coche, meter a Hannah dentro a toda prisa y escapar por los pelos. Este momento es de adrenalina pura, y aunque demuestra que el grupo está confiando más entre ellos, el mundo no se lo va a poner nada fácil. Durante el trayecto, hacen una parada en una antigua mansión rural para pasar la noche. Por un momento hay algo de calma. Se visten con ropa limpia, comen, charlan y hasta cenan a la luz de las velas. Y aquí pasa algo muy simbólico entre Jim y Selena. Estos tienen una conversación muy íntima en la que finalmente Selena abre su corazón y le dice que se ha dado cuenta en este tiempo en el que están todos juntos de que lo importante no es solo sobrevivir, sino tener a personas que merecen la pena. Y tras decirle esto a Jim, le besan el cachete. Aquí ya comenzamos a ver una relación más estrecha y amorosa entre ambos. A la mañana siguiente llegan a las afueras de Manchester, pero lo que se encuentran es desolador. La ciudad está en llamas, las calles están vacías y al llegar al campamento militar, que era el punto de encuentro que decía el mensaje por radio, no hay nadie. Todos quedan devastados y sin saber qué hacer. Frank, frustrado, busca desesperadamente alguna señal y comete un error fatal. Un cuervo comienza a graznar en una valla junto a un cadáver colgado. En un momento de desesperación patea la valla y una gota de sangre contaminada cae justo en su ojo. En segundos, Frank empieza a cambiar. Su cara, su voz, todo se transforma. Mientras Hannah, destrozada al ver a su padre infectado, es protegida por Selena. Jim intenta disparar a Frank, pero este duda. Y en esos segundos de angustia aparecen los soldados. Le disparan a Frank y salvan al grupo, aunque el precio es altísimo. Hannah ha perdido a su padre y Jim y Selena a un gran apoyo y el único adulto que parecía mantener la calma. Tras la muerte de Frank, Jim, Selena y Hannah llegan devastados a la base militar. Los recibe el mayor Henry West, un tipo educado y aparentemente civilizado, junto a un grupo de soldados que, por lo menos, no están rabiosos ni babeando sangre. La base militar está en una gran mansión rodeada de focos, muros y trampas para infectados. El sitio parece seguro, demasiado seguro. Hay electricidad, comida, camas, duchas, todo lo que uno soñaría en mitad del apocalipsis. Pero algo no cuadra. El ambiente es raro. Los soldados tienen esa mezcla entre euforia y locura que te hace pensar, aquí algo no anda bien. Jim empieza a sospechar cuando ve que los soldados están medio descontrolados. Hacen chistes grotescos, se burlan de Hannah, babean por Selena y tienen encerrado a un infectado al que alimentan como a una mascota. West le explica a Jim que lo mantienen vivo para entender el virus, pero se nota que hay algo más retorcido ahí. Y entonces la bomba estalla. En una escena tensa suena la alarma de que han entrado infectados. Los soldados salen disparados para defender el recinto, hasta que acaban con ellos. Tras la victoria llegan eufóricos y se intentan propasar con Selena, pero uno de los sargentos junto con Jim defienden a la mujer. Justo en ese momento llega el mayor West y detiene la pelea. Pero West se lleva a Jim a su despacho y aquí le revela la verdadera razón por la que mandaron el mensaje de radio: atraer mujeres para que sus soldados quieran seguir viviendo en un mundo sin esperanza. El plan es repoblar la tierra, pero a su manera. Y para eso necesitan mujeres. El mayor West no lo dice explícitamente, pero se entiende. Lo que quieren es violar a Selena y a Hannah, con la excusa de salvar a la humanidad. Jim, horrorizado, intenta llevarse a las chicas, pero lo detienen y muelen a golpes. West ordena que lo maten al amanecer junto al sargento que defendió a las chicas, ya que este es el único que está en contra de la atrocidad que planean hacer con ellas. Mientras tanto, a Selena y a Hannah las obligan a prepararse para ser presentada como premio en la cena. Esto es asqueroso y angustiante. Aquí es cuando la película deja claro que los infectados no son el único monstruo en este mundo. Dos soldados se llevan atados a Jim y al sargento al bosque. Cuando se preparan para la ejecución, comienza una discusión entre los soldados y el sargento, porque este quiere que lo fusilen mirándolo a la cara. Esto desata el nerviosismo entre los soldados y uno de ellos termina disparando al sargento y casi hiere a su compañero, provocando una pelea entre ambos. Jim aprovecha la discusión para esconderse entre unos cadáveres y cuando los soldados se dan cuenta de que ha escapado, corren en su busca.
Cuando los soldados se alejan de la zona, Jim sale de su escondite y desaparece entre la niebla del bosque. Ahí comienza su renacimiento. Hasta ese momento, Jim había sido más un superviviente pasivo, huyendo, defendiendo a los suyos, pero ahora está herido, furioso y muy despierto. Esa noche llueve a cántaros. Y lo siguiente que vemos es un plano impresionante donde vemos a Jim mojado, escondido en la maleza, busca puntos débiles, estudia los movimientos de los soldados y entonces lo hace. Libera al infectado que tenían encadenado. Lo desata y huye antes de que pueda atacarlo. El infectado empieza a correr por el recinto como un torbellino. En cuestión de segundos, el caos estalla. Gritos, disparos, luces que parpadean. El infectado se lanza sobre cada soldado y todo se desmorona. Uno a uno se van infectando. Jim, entre tanto, intenta llegar hasta Selena y Hannah usando la confusión como su escudo. Va eliminando a los soldados uno por uno sigilosamente, como si fuera una sombra. Lo que iba a ser repoblación se convierte ahora en una carnicería. En medio del caos, Selena y Hannah intentan ponerse a salvo, pero Hannah, que está bajo los efectos de unos tranquilizantes, se separa de Selena y desaparece entre los pasillos de la mansión. Selena intenta ir a por ella, pero es arrastrada por uno de los soldados hacia una de las habitaciones. Este cree que la chica es de su propiedad y la trata como a basura. Cuando parece que todo está perdido, Jim surge de la oscuridad y este, sin duda alguna, mata brutalmente al soldado. Selena se queda helada, lo mira y no lo reconoce. Jim está cubierto de sangre, se mueve como un infectado y Selena en ese momento levanta el machete. Está a punto de matarlo, pero se detiene. Y esa duda es todo. Si hubiera sido un infectado real, no habría habido vacilación. Pero algo en los ojos de Jim, algo profundamente humano, la hizo detenerse. En medio de una casa en ruinas, con cadáveres e infectados por todas partes, y con el mundo literalmente cayéndose a pedazos, se besan. Y entonces entra Hannah, que aún va medio drogada, ve la escena y pensando que estaban atacando a Selena, le estampa una botella en la cabeza a Jim. Tras aclararle a Hannah lo que realmente estaba sucediendo, los tres huyen de la mansión y corren hacia el taxi de Frank. Hannah se pone al volante y cuando Jim y Selena se van a subir en la parte de atrás del coche, se encuentran con que el mayor West está en él. Con la rabia reflejada en su rostro por todo lo que ha hecho Jim a los suyos, levanta su pistola y dispara a quemarropa, hiriendo gravemente a Jim en el estómago. Acto seguido, Hannah da marcha atrás con el coche hasta la puerta principal de la mansión. Y aquí, el infectado que liberó Jim saca a West del coche con una fuerza brutal y lo arrastra hacia el interior de la mansión. Los gritos de West lo dicen todo. Es despedazado por el infectado. Jim, Selena y Hannah huyen del lugar en el coche, pero para poder salir tienen que acelerar y chocar contra las verjas. La pantalla se va a negro y entonces damos un salto temporal. 28 días después, Jim, Selena y Hannah viven juntos en una casita en el campo. Jim se está recuperando. Hay paz, cosechan su comida y han creado su pequeño refugio. Y lo mejor, un avión militar pasa por su casa cada cierto tiempo. Ellos, a lo largo del tiempo, han formado la palabra hello con sábanas en el campo, esperando que el avión los vea. Y justo al final, parece que sí, el avión los ve. Tal vez haya esperanza y tal vez el mundo no esté del todo perdido. 28 semanas después, arranca medio año después del brote inicial. El virus ya se ha fumado, no hay infectados a la vista y las fuerzas militares de Estados Unidos están ayudando a reconstruir una Londres devastada. Todo parece bajo control, demasiado controlado quizás. Esta secuela no sigue a los protagonistas de la primera, pero mantiene el tono agobiante, los infectados veloces y ese terror que te hace mirar por la ventana antes de irte a dormir. Lo interesante es que ahora vemos el post-apocalipsis en modo limpieza. Militares, zonas seguras, civiles regresando. ¿Qué podría salir mal? Spoiler, todo. La película arranca con un prólogo potente y desgarrador, ambientado en plena pandemia del virus de la ira, mucho antes de que se declare el final de la infección. Estamos en el campo inglés, en una casa rural fortificada, donde un pequeño grupo de sobrevivientes, entre los que se encuentran Don y su esposa Alice, intentan llevar una vida medianamente estable. Todo es silencio, tensión y rutina. La casa está a oscuras, con velas, con comida racionada y un aire constante de miedo. Añadiendo que Don y Alice no saben qué habrá pasado con sus hijos, ya que estos se fueron de viaje a otro país antes del brote. Un día llega un niño a la casa y comienza a gritar pidiendo ayuda. Todos se quedan en silencio y confundidos porque no saben qué hacer, pero Alice le insiste a Don que tienen que ayudarlo.
Finalmente ayudan al niño y lo dejan entrar en la casa. Le dan comida y le preguntan que cómo llegó hasta allí. El niño les cuenta que sus padres infectados intentaron matarle y él huyó. Pero no solo huyó de sus padres, sino también de miles de infectados. Y justo en ese instante se desata el horror. Los infectados lo han seguido y la casa se ve invadida por una horda de infectados sedientos de sangre. Todo se desarrolla rapidísimo. En pocos minutos caen uno a uno los habitantes de la casa y se unen a la horda de infectados. Alice protege al niño y Dawn intenta defender la casa lo máximo posible. Así que le dice a Alice que suba a las habitaciones para que se ponga a salvo, pero ella solo piensa en proteger al niño. En medio de este caos, el niño se esconde y Alice, al no encontrarlo, se desespera. Cuando ya no queda nada por proteger, Dawn sube a por Alice para escapar de la casa, pero ella no quiere irse sin el niño. Dawn le grita que deben irse, pero Alice solo quiere encontrar al pequeño, hasta que lo ve escondido en un armario. Se aleja de Dawn y va por él. En ese instante entra a la habitación un infectado. Dawn, al ver que Alice está atrapada en la habitación con el infectado y a punto de alcanzarla, toma una decisión brutal: la abandona. Ella le grita que no la deje, le suplica, pero él termina escapando por una ventana. La música se intensifica mientras Dawn salta por la ventana, deja atrás la casa y huye por los campos, perseguido por los infectados a toda velocidad. Mientras vemos a Alice gritarle a Dawn desde una ventana, él no deja de correr desesperado para salvar su vida. Finalmente llega hasta un bote en un muelle cercano y logra escapar por el río, mientras la casa y todos los que estaban en ella han sido masacrados. 28 semanas después de lo ocurrido en la casa, el virus se ha extinguido por sí solo. No quedan infectados a la vista. La población británica fue casi totalmente aniquilada y el país ha sido aislado. Londres quedó en ruinas, con calles vacías y un silencio abrumador. Pero claro, el mundo sigue y los que mandan no pierden el tiempo. Las Fuerzas Armadas estadounidenses junto con la OTAN han tomado el control. Han creado una zona segura llamado Distrito 1, en el centro de Londres. Un perímetro fortificado, hipervigilado con francotiradores y protocolos estrictos. Dawn forma parte de los primeros civiles autorizados para volver. Lo vemos trabajando como encargado de mantenimiento, casi como si nada hubiera pasado, pero en su rostro hay algo: la culpa lo devora por dentro. Entonces llegan sus hijos, Tammy y Andy, que habían estado refugiados en el extranjero. Su reencuentro es emotivo, pero incómodo. Cuando los niños preguntan por su madre, Dawn les miente. Dice que la vio morir con sus propios ojos y que no pudo hacer nada. Aunque el gobierno y el ejército han montado una zona segura en Londres, lo cierto es que todo es bastante frío y artificial. No hay una verdadera sensación de hogar, solo protocolos, vigilancia y un intento forzado de normalidad. Tammy y Andy echan de menos su vida anterior, su casa, sus recuerdos y sobre todo a su madre. Andy, en particular, no deja de soñar con el rostro de su madre y le dice a Tammy que tiene miedo de olvidarla. Así que, en un impulso de rebeldía y nostalgia, Tammy convence a Andy para escaparse del perímetro militar. Quieren volver a su casa, recuperar fotos familiares, pequeños objetos personales, en definitiva, recuerdos de su vida antes de que llegara el apocalipsis. Salen de su nueva casa sin ser vistos por su padre y consiguen escabullirse de la zona de seguridad. La escena es tensa. Por un lado, no hay infectados. Se supone que el virus ya está erradicado, pero la ciudad vacía tiene una energía perturbadora. Las calles están cubiertas de basura, los edificios abandonados y todo está en ruinas. Aún así, los hermanos avanzan decididos hasta llegar a su antigua casa. Mientras tanto, Dawn descubre que sus hijos han escapado y avisa al ejército. Los chicos llegan a casa y al entrar se sienten golpeados por la memoria. Todo sigue tal cual lo dejaron. Pegada a la puerta de la nevera encuentran fotografías y Tammy toma una de su madre y se la entrega a su hermano. Después, Tammy se dirige hacia su cuarto para coger algunas cosas que dejó atrás antes del brote y Andy se entretiene en su cama elástica. Cuando este se cansa, decide volver dentro de la casa para buscar a su hermana. Cuando no la encuentra en el piso inferior, Andy sube las escaleras y empieza a escuchar ruido, creyendo que su hermana se acerca a una habitación. Y entonces la ve: Alice, viva, escondida tras un mueble, mirándolo. El momento es tan tierno como aterrador. Alice está demacrada, sucia, con una mirada aturdida por la incredulidad, pero claramente no es una infectada. Alice, desesperada, abraza con fuerza a su hijo, pero con demasiada fuerza, hasta el punto de hacerle daño, y este, por miedo, se aleja gritando de ella. En ese momento llegan los soldados en helicóptero para llevárselos de vuelta al distrito seguro, y aquí se encuentran con Alice. Esta es inmediatamente arrestada y puesta en cuarentena médica, y los niños, desconcertados, son interrogados. Dawn es avisado de que han encontrado a sus hijos sanos y a salvo, pero que están en las salas de interrogatorio de las instalaciones militares. Además, le dan la nueva noticia: han encontrado a su mujer
mujer. Esto deja a Don completamente en shock. Recordemos que él le había contado a sus hijos que la vio morir con sus propios ojos, cuando en realidad la había abandonado a su suerte. Este momento lo destroza por dentro, entre culpa, vergüenza y una mezcla entre alivio y miedo. Cuando se encuentra con sus hijos, estos le piden explicaciones, ya que no comprenden cómo puede estar su madre viva tras lo que su padre les había contado. Tom no puede darles las respuestas que le piden, solo les dice que lo que ha pasado es bueno y que tienen a mamá de vuelta. Aquí es cuando entra en escena la doctora Scarlett, una mujer inteligente y empática que empieza a conectar las piezas. Al analizar a Alice, descubre que tiene el virus en la sangre, pero no ha desarrollado síntomas. Es una portadora sintomática, algo completamente nuevo. Esto es un bombazo a nivel científico. Significa que podría ser la clave para una vacuna o una cura. Don no puede soportar la culpa de lo que le hizo a su mujer, así que logra colarse en la sala de cuarentena donde está Alice. Entra a la habitación en silencio y ahí está ella, viva, atada a una camilla, mirándolo con una mezcla de sorpresa, tristeza y reproche. Y aquí pasa algo importantísimo. Alice, aunque ha sido abandonada, no lo odia. Don le pide perdón y rompe a llorar. Y en un intento desesperado de redención, se acerca, la acaricia y la besa. Sí, Tom besa a Alice sin saber que ella es la portadora del virus. En cuestión de segundos, Don empieza a convulsionar. El virus se activa de forma fulminante y lo que era un reencuentro lleno de emoción se convierte en una escena brutal. Don, ahora completamente infectado, ataca salvajemente a Alice. La escena es rápida, violenta y desgarradora. La mata sin piedad, a golpes, mordiéndola, desahogando toda su culpa convertida en ira. Alice, la portadora del virus, la mujer clave para una posible cura, muere a manos de su esposo infectado. Y eso no es todo. Don no se detiene, escapa de la sala y comienza a atacar a cualquiera que se cruce en su camino. El virus, que estaba controlado, confinado, contenido, vuelve a propagarse como un incendio fuera de control. El general Stone, frío como el acero, da la orden más temida: activar el código rojo. ¿Eso qué significa? Crear áreas de contención, meter a los civiles en ella y matar a todos los infectados que se pueda. Pero si el virus no se consigue controlar, la siguiente fase es no dejar a nadie con vida y bombardear la ciudad. La doctora Scarlett, que es mucho más que una simple médica, sabe lo que se viene. En cuanto sabe que Don ha escapado infectado, va en busca de los niños y corre a ponerlos a salvo. Tras la muerte de Alice, ahora lo más importante es proteger a sus hijos, ya que pueden ser la clave para una cura. Scarlett intenta salir con los niños, pero los militares no los dejan salir del recinto y le dicen que los civiles tienen que ir a las zonas de contención. Scarlett insiste en que los niños son importantes y tienen que dejarla pasar con ellos, pero en ese momento la gran multitud y descontrol que los rodea hace que terminen arrastrando a Andy con ellos. Andy es arrastrado hasta un gigantesco sótano y junto a un gran grupo de civiles los dejan encerrados por su seguridad. Andy, asustado, se aleja de la multitud y se esconde en un hueco. Tras esto, los militares proceden a cerrar todas las zonas de contención, dejando la ciudad completamente a oscuras, y los soldados toman todos los puntos de la ciudad. Sin embargo, en pocos minutos se desata el caos. Don consigue colarse en la zona de contención donde se encuentra Andy, y uno a uno los civiles caen y son infectados. En medio del horror, Andy consigue escapar, pero los infectados también. El virus se expande como una plaga, y en menos tiempo de lo que tardas en prepararte un café, el distrito de Londres está fuera de control. Y así, lo que antes era una zona segura, ahora se convierte en una zona de exterminio. Francotiradores apostados en los techos reciben la orden de disparar a cualquier persona, sin importar si está infectada o no. Lo que comenzó como una operación de contención se transforma en una ejecución en masa. Entre toda esta locura, Andy consigue encontrar a Scarlett y a Tammy. Por fin los hermanos vuelven a estar juntos. Y es aquí cuando aparece el sargento Doyle, uno de los francotiradores encargados de vigilar el distrito desde lo alto de un edificio. Doyle, viendo todo lo que pasa a través de la mira de su rifle, se da cuenta del horror que están cometiendo. Civiles desarmados cayendo bajo las balas de sus propios soldados. Niños corriendo por su vida. Gente que simplemente intenta sobrevivir. Doyle rompe el protocolo, deja su puesto y baja del edificio para ayudar a todos los civiles que pueda. Y entre estos civiles se encuentran Tammy, Andy y la doctora Scarlett. Doyle se convierte en su ángel de la guarda. Les dice por dónde huir, los guía entre barricadas y calles llenas de cadáveres. El plan es simple, pero arriesgado. Tiene que llevarlos a un punto de extracción donde un piloto amigo suyo, Flynn, podría recogerlos en helicóptero y sacarlos de la ciudad.
Cuando consiguen llegar al punto de extracción, Flynn, sin aterrizar siquiera, se niega a llevarse a los niños y a Scarlett, solo accede a sacar de allí a Doyle. En medio de la disputa, comienzan a llegar infectados, y cuando Flynn los ve, empieza a bajar en picado con el helicóptero, usando las hélices como arma. Sí, literalmente, su helicóptero se convierte en una licuadora de infectados. Las hélices cortan a los infectados como si fueran mantequilla, sangre por todas partes, miembros volando. Vamos, un auténtico festín gore. Doyle, Scarlett, Tammy y Andy salen corriendo del lugar en dirección a su próximo punto de extracción, el estadio. En su huida, llegan a una zona que está siendo rociada con gas inflamable por los militares, como parte del intento desesperado de purgar la ciudad. Encuentran un coche abandonado y deciden usarlo para avanzar más rápido. Scarlett se pone al volante, pero por más que lo intenta, el coche no arranca. Rodeados por el gas inflamable, Doyle se baja del coche para empujarlo y darle impulso. Justo cuando logra que arranque, un soldado lo alcanza con un lanzallamas y lo mata al instante. Doyle se sacrifica para que los niños puedan seguir adelante. Es una escena breve pero devastadora. Scarlett agarra el volante sin dudar y acelera por las calles de Londres, buscando una salida. Pero cada vez se complica más el poder escapar, ya que encuentran cada calle llena de gases. Un helicóptero militar los detecta y comienza a dispararles. Desesperados y sin salida, huyen hacia el metro, donde deben continuar el camino a pie. Cuanto más se adentran en el metro, menos luz llega. Así que Scarlett, con el infrarrojo del fusil de francotirador de Doyle, guía a Tammy y Andy a través de la oscuridad. Es una escena tensa, silenciosa, con solo el eco de sus pasos y la respiración agitada. Paso a paso se van introduciendo en el metro, pero por mucho que Scarlett les indica en la oscuridad por dónde ir a los chicos, estos terminan tropezando y cayendo por las escaleras. Este momento de tensión aumenta cuando llama a los niños y ninguno responde. Scarlett está desesperada y se adentra más en el metro, hasta encontrar a Tammy. Pero justo en ese momento, Don la alcanza y la golpea con una violencia brutal hasta matarla. Tammy, desesperada y aterrada tras la muerte de Scarlett, coge a tientas el rifle y en medio de la oscuridad busca a Andy. Cuando lo encuentra, Andy está siendo atacado por su padre y Tammy, con el horror en sus ojos, acaba con la vida de Don. Cuando Tammy se acerca a su hermano, este sale corriendo y se aleja de ella. Andy está asustado de lo que pueda pasar cuando se transforme. Sin embargo, Tammy corre tras él y cuando lo encuentra se da cuenta de algo. Andy es inmune. Tammy y Andy, ya huérfanos y sin Scarlett, se dirigen al punto de extracción. Aquí Flynn, que estaba esperando al grupo, les pregunta por Doyle. Tammy le dice que solo están ellos. Flynn sobreentiende lo que sus palabras significan, por lo que sube a los chicos al helicóptero, levanta el vuelo y se los lleva de Londres. En los últimos minutos de la película, vemos que el helicóptero está vacío y que ha aterrizado en Francia. Y entonces, vemos infectados corriendo por el metro parisino. El virus ha cruzado la frontera. No sabemos si fue Andy quien lo transmitió, pero todo apunta a que la tragedia ha empezado de nuevo. Si te gustó este resumen, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme, adiós.